nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, hace poco el Papa Francisco hablaba de que la liturgia no debe volverse un espectáculo. Decía que la iglesia crece como crecen las plantas, sin mucho ruido. Creo que es una enseñanza importante. Es una enseñanza que nos deja bastante. Vamos a hablar de nuestro servicio a la iglesia como servidores de la liturgia. Recuerde que la palabra servicio es la palabra fundamental en este día de retiro. El primer tema que ya pudimos dar, gracias a Dios, servidores de la palabra. Estamos en el segundo tema, servidores de la liturgia. El tercer tema, servidores de la caridad. Entonces, servidores de la liturgia es nuestro tema. No se suele asociar la liturgia específicamente con el servicio. Sin embargo, es interesante ver que en otras lenguas a la liturgia se le llama precisamente así, especialmente los protestantes. Los protestantes presentan sus reuniones de culto, las presentan así: hay servicio a tal hora, dicen. Los horarios de los servicios durante la semana. ¿En qué sentido la liturgia es un servicio? ¿Qué tipo de servicio prestamos ahí? ¿Cuáles han de ser nuestras actitudes? Particularmente como ministros ordenados, ¿cuáles han de ser nuestras actitudes frente a la liturgia? Vamos a buscar un fundamento firme. Yo creo que lo encontramos en el Concilio Vaticano II. Sabemos que el primer documento del Vaticano II fue precisamente la Constitución sobre la liturgia, que es la Sacrosanctum Concilium. El concilio pues tiene 4 constituciones y vemos que la primera de esas constituciones, primera en ser publicada y en cierto sentido primera en importancia, es la que tiene que ver con la Sagrada Liturgia. En el número 5 de Sacrosanctum Concilium, que es todavía uno de los números, llamémoslos introductorios, encontramos este texto muy iluminador. Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones, de diferentes maneras a nuestros padres por medio de los profetas, cuando llegó la plenitud de los tiempos envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón, como médico corporal y espiritual, mediador entre Dios y los hombres. En efecto, su humanidad, unida a la persona del Verbo, fue instrumento de nuestra salvación. Por esto en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Es un texto un poco denso, vamos a mirarlo con algún detalle para descubrir la respuesta a esta pregunta. Le pido que tome nota de la pregunta: ¿para qué hacemos lo que hacemos como ministros ordenados? Ahí lo que hay que subrayar es la expresión ¿para qué? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Lo cual nos va a ayudar también a descubrir qué es lo propio y característico de nuestro servicio dentro de la sociedad, dentro de la humanidad.
¿Para qué hacemos lo que hacemos? Pero antes de continuar y antes de que me falle la memoria, debo corregirme. Uno de ustedes me hizo ver que el texto que yo dije que era de Corintios no era de Corintios. Está en la primera carta a los tesalonicenses. Es de primera Tesalonicenses. Aquello de que recibisteis la palabra como es, como palabra de Dios. Eso es del capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses. Ese es un paréntesis para corregirme de lo que dije en la charla pasada. Bueno, seguimos con la liturgia. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Son muchas nuestras acciones. Es mucho lo que hablamos, es mucho lo que organizamos. Tenemos multitud de reuniones. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Todo ese caudal de actividad, ¿qué propósito último tiene? Si nos hacemos esa pregunta, podemos encontrar una primera respuesta en otro documento muy bello del Papa San Juan Pablo II, Pastores Dabo Vobis. Dice en ese documento el Papa que lo que le da unidad a todo nuestro quehacer pastoral es la caridad, es el amor. Lo que une todo lo que nosotros hacemos, predicaciones, reuniones, grupos, cursos, educación, capellanías, misiones, ¿qué le da unidad a todo? El amor. ¿Pero qué tipo de amor? La caridad pastoral. La respuesta del Papa Juan Pablo II a la unidad de nuestra acción como servidores de la Iglesia y del mundo es que nosotros estamos dotados o debemos estar dotados de caridad pastoral. Viene la pregunta, ¿y qué significa ese adjetivo, pastoral? Caridad, más o menos entendemos, amor que busca el bien. Pero ¿qué quiere decir caridad pastoral? Caridad pastoral es la que se realiza a nombre del pastor, a nombre del buen pastor que es Jesucristo. ¿Y qué es lo que quiere Jesucristo? Que sus ovejas tengan vida, vida eterna, vida abundante. Entonces, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro quehacer sacerdotal, diaconal, todo nuestro esfuerzo apunta finalmente a que el pueblo de Dios reciba vida abundante. Eso es lo que nosotros queremos. Esa vida que nadie más se la puede dar sino solamente Jesucristo. Yo he venido, Juan capítulo 10, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Entonces, todo nuestro quehacer pastoral, sacerdotal, diaconal, todo nuestro esfuerzo tiene un centro que es la caridad pastoral. Y esa caridad pastoral se caracteriza porque quiere que el pueblo de Dios experimente vida abundante. Ahí está una respuesta. Por supuesto, llegar a experimentar esa vida abundante es todo un camino. Por eso la Iglesia acompaña, lo dice Gaudium et Spes en el número 1, la Iglesia acompaña el camino de la humanidad. Nosotros hacemos camino con nuestros hermanos. Se nota especialmente en los sacramentos, desde el bautismo hasta la unción de los enfermos, nos damos cuenta que acompañamos el camino de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Los vamos acompañando desde que nacen hasta que mueren, con todas sus vicisitudes, con sus caídas. Para eso está el sacramento de la confesión, con la fortaleza que necesitan, ahí está el sacramento de la confirmación, con el perdón que requieren, ahí está el sacramento de la reconciliación, ya dijimos, con sus decisiones fundamentales, por ejemplo, casarse, ahí está el sacramento del matrimonio. Entonces se nota que la Iglesia acompaña el camino de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Nosotros acompañamos ese camino, pero lo acompañamos en una determinada dirección. Nuestra misión apunta más allá incluso de lo que sucede en esta tierra. Acompañamos el camino de nuestro pueblo en esta tierra, pero nuestra misión no se agota en esta tierra. Por ahí nos vamos entendiendo. Entonces, ¿qué es la liturgia dentro de esta perspectiva? La liturgia es dos cosas. Es alimento para el camino y es anticipación de la meta.
Y somos nosotros los encargados, en primer lugar, de dar ese alimento para el camino y de dar esa anticipación de la meta. Entonces, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Esa era la pregunta en la que estábamos. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Hacemos todo lo que hacemos como diáconos, como sacerdotes. Hacemos todo lo que hacemos para que el pueblo de Dios experimente la vida que Dios ganó para ellos, que Dios entregó para ellos con el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida. Es decir, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra caridad pastoral tiene por propósito que la gente pueda experimentar la vida que ya Cristo ganó para ellos. No es vida que nosotros hemos ganado, es vida que Cristo ganó para ellos. Ese elemento es muy importante en la reflexión que sigue. ¿La liturgia qué es entonces? La liturgia es alimento para el caminante y es anticipación de la meta. Por supuesto, donde más se nota este doble carácter de alimento y de anticipación es en la Eucaristía. La Eucaristía, alimento, ¿cierto?, para el hombre viador, el que va en camino, pero también anticipación del banquete celestial. Nosotros entonces, ¿qué somos? En cuanto a la liturgia, ¿qué somos nosotros, los ministros ordenados? Nosotros somos servidores de ese alimento, servidores de ese auxilio, de esa fuerza, de esa vida. La persona cae, es débil, es ignorante, es frágil, tiene tentaciones, cae. Pero no la dejamos caída, le ofrecemos el auxilio. Ese auxilio que le ofrecemos principalmente con la liturgia, con los sacramentos, es alimento que le levanta, alimento para que siga caminando. Y es también anticipación de la meta. Alimento y anticipo. Esos elementos son importantes. Cuando hablamos de alimento, estamos hablando de un servicio que se requiere muchas veces. Entonces la gente va a necesitar de ese auxilio de los sacramentos, ese auxilio de la liturgia lo va a necesitar varias veces. Decían los antiguos cristianos, sine dominica non possumus. Sin el domingo no podemos. Es el domingo el que nos da la fuerza, el domingo donde se celebra la Eucaristía por excelencia. Sin el domingo no podemos. Cuando la Madre Teresa de Calcuta empezaba a expandir esa obra maravillosa en tantos países, hubo una solicitud para un país de mayoría musulmana. Y ella no preguntó si había mucho o poco dinero, cómo estaban las condiciones de salud, ni siquiera si podría haber persecución o no, como de hecho se ha presentado. Usted sabe que las han atacado, por ejemplo en Yemen, las han atacado a ellas. Pero la Madre Teresa no preguntó si hay persecución, si hay agua potable, cómo está el costo de vida, nada de eso. La única pregunta que ella hizo fue, ¿y la Eucaristía? Bueno, Madre, no la podemos garantizar. No se puede garantizar la Eucaristía. La mayor parte de los domingos sí, pero no podemos garantizar la Eucaristía cotidiana, no se puede garantizar la Eucaristía. Repito, ella no preguntó si era difícil la cuestión de visa, no preguntó si había agua potable, no preguntó si había vías de acceso, solo preguntó, ¿y la Eucaristía? Y cuando le dijeron, no se puede garantizar Eucaristía, entonces ella dijo, así no podemos. El problema no es la pobreza, el problema no es el alimento, el problema no son los medios de comunicación, el problema es, ¿hay Eucaristía, sí o no? Entonces, ¿qué somos nosotros en cuanto a la liturgia? Somos los servidores de ese alimento. Servidores de ese alimento, servidores de ese anticipo, de esa anticipación de la meta. Servidores. Bueno, ese es el primer elemento que queremos comentar aquí con respecto a la liturgia. Dice el texto, repaso esa parte del texto del concilio. La humanidad de Cristo, unida a la persona del Verbo,
fue instrumento de nuestra salvación. Por esto en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Entonces, ¿toda liturgia qué es? Toda liturgia es un encuentro con el misterio redentor de Jesucristo. Encuentro con el misterio redentor de Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros en la liturgia estamos superando todas las mediaciones. Dios da su salvación con abundancia, claro que sí, pero esa salvación llega a través de muchas mediaciones. Mediaciones son las reflexiones, las meditaciones que hacemos, esas son mediaciones. Mediaciones son, por ejemplo, los consejos. Esas son mediaciones. Mediaciones son las instituciones. La iglesia tiene colegios, tiene hospitales. Esas son mediaciones. Pero en la liturgia, las mediaciones se adelgazan y desaparecen. La liturgia permite el contacto, la palabra clave, el contacto con el que más los ha amado. Cada vez que se celebra la liturgia, estamos poniendo a nuestros hermanos y hermanas en contacto con el que más los ha amado. Entonces ahí viene la segunda idea. La primera idea era, la liturgia es alimento y anticipación. La segunda, la liturgia es desaparición de las mediaciones. Cosa que me parece tan hermosa. Porque cuando usted ofrece el sacramento de la reconciliación a una persona, la pone en contacto con las llagas benditas de Cristo. La pone en contacto con la sangre que la redimió. Decía San Agustín, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. De manera que cuando se realiza el bautismo, cuando el diácono hace el bautismo, es Cristo mismo el que toma esa historia, esa vida, esa niña, ese niño, y lo acerca a su pecho y lo hace nacer de nuevo de su propio corazón. Entonces, en la liturgia tenemos que hablar de contacto. Es la desaparición de las mediaciones y por eso nuestro servicio en la liturgia, si lo hacemos bien, es el más humilde de todos, porque es hacer para desaparecer. Está rara esa frase, ¿no? Hacer para desaparecer. Entonces nosotros, ¿cómo es la liturgia perfecta? La liturgia perfecta es aquella en la que usted desaparece y en la que queda solo Cristo. Esa es la liturgia perfecta. Decía San Pablo, que la gente solo vea en nosotros administradores de la gracia de Dios. Entonces lo propio, el servicio propio del sacerdote, del obispo, del diácono en la liturgia, el servicio propio, ¿cuál es? Es desaparecer. Desaparecer. Viene aquí la frase que está en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Esa frase es de San Juan Bautista. Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Entonces la liturgia perfecta es la liturgia en la que desaparece, en cierto sentido, el celebrante. De hecho, eso es parte de la teología de los sacramentos, como sabemos. En aquellos sacramentos en los que nosotros somos ministros propios, cuando llega el momento culminante del sacramento, la liturgia nos enseña y la teología nos enseña que nosotros desaparecemos. Por eso en la Eucaristía, el sacerdote que preside no dice, tomen y coman, esto es el cuerpo de Cristo. Dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. ¿Cómo puede decir un hombre nacido, por ejemplo, en Planadas, Huila, cómo puede decir, esto es mi cuerpo? ¿Cómo lo puede decir? Es que ya no lo dice él desaparece.
La perfecta liturgia, el perfecto servicio litúrgico es la desaparición del celebrante. Ese es el perfecto servicio litúrgico. Si yo fuera usted, procuraba escribir eso para quedarme con algo de esta charla. La perfecta liturgia es la desaparición del celebrante. Por eso dice el Papa Francisco, cuidado con el espectáculo. Y otros papas han dicho, por ejemplo Benedicto, cuidado con la apropiación. Mi misa no es tu misa, nunca es tu misa, nunca será ni fue tu misa, nunca. Nosotros no celebramos mi misa, nuestra misa, nosotros celebramos la misa. Entonces, el verdadero servicio en la liturgia requiere la desaparición, para lo cual se necesita una espiritualidad sacerdotal profundamente marcada por la humildad. La gran humildad del sacerdote es entender en todo momento a quién necesita la gente. ¿Y a quién necesitan? A mi Señor. Es a Él a quien necesitan. Ellos no me necesitan a mí como tal. Ellos necesitan a quién? Ellos necesitan a Cristo. Y como necesitan a Jesucristo, entonces mi trabajo en la liturgia es desaparecer. Mi trabajo es que lo puedan ver a Él, que lo puedan escuchar a Él. La palabra clave, dije, es contacto. Que se logre el contacto perfecto. Otra vez San Juan Bautista es nuestra inspiración. San Juan Bautista utiliza esta otra expresión. Cuando llega el esposo, el amigo del esposo se regocija. Pero el amigo del esposo, voy a decir algo un poquito fuerte, me perdonan, pero es para entendernos. El amigo del esposo no besa a la esposa, ¿no? Ni se queda con ella, ni se acuesta con ella. El amigo del esposo se alegra en la boda, aplaude, felicita y se retira, desaparece. Porque ellos habrán de consumar su matrimonio. Entonces, cuando llega el momento de que ellos lleven a plenitud su unión, que ellos consuman su matrimonio, en ese momento el amigo del esposo se retira. Eso somos nosotros en la liturgia. Nuestro trabajo es lograr el perfecto beso. Dice San Pablo, yo quise entregarlos a Cristo como una doncella. Ese es otro que tenía espiritualidad de amigo del esposo. Entonces mi trabajo con la comunidad es entregar esa comunidad como novia bella, limpia, virginal, enamorada, pero entregársela a otro. Está difícil. Eso en cierto sentido va en contra del ego, va en contra de mi yo, va en contra de mi protagonismo, va en contra mía. Por eso el sacerdocio en todos sus grados, ya desde el diaconado, es siempre una participación singular de la cruz del Señor. Es una participación singular porque supone una muerte. ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Arreglar un matrimonio, pero no es mío. ¿Qué es lo que yo quiero? Que la gente se enamore de Jesús. Eso es lo que yo quiero. Que se sientan felices con Él, que lo amen. Y yo desaparezco. Mi alegría se hace perfecta en que eso se logre. A ver, entendámonos. San Agustín decía, para ustedes soy obispo, junto con ustedes soy cristiano. Esa frase es de San Agustín. Para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano. Entonces, en cuanto obispo, para el caso de Agustín y los demás obispos, en cuanto obispo, en cuanto ministro ordenado, lo mío es desaparecer. Y en cuanto cristiano, lo mío no es desaparecer. En cuanto cristiano, lo mío es gozarme junto con el pueblo del único que a todos nos alimenta y pastorea, que se llama Jesucristo.
Pero aquí estamos hablando en cuanto ministros ordenados. Pues bien, en cuanto ministros ordenados, lo nuestro es desaparecer. Lo nuestro es disolvernos. Lo nuestro es dejar. Piense siempre en esa comparación del amigo del esposo. El amigo del esposo no se mete allá a chismosear, no. Ya ellos que se amen. Eso es lo que a mí me interesa. Yo ayudo, yo propicio, yo animo, quito obstáculos, porque todo lo que yo quiero es que se encuentren con el Señor, que tengan contacto con Él. Entonces mi servicio en la liturgia consiste en que Cristo sea tan claro como sea posible y que yo sea tan invisible como sea posible. Ese es mi servicio en la liturgia. O seguimos con la frase de San Juan Bautista: mi servicio en la liturgia es que Él crezca y que yo disminuya. Ese es el servicio en la liturgia. Ese servicio, por supuesto, implica abnegación. Ese servicio implica un morir. Ese servicio implica un desaparecer. Pero en ese acto de amor, nosotros estamos participando del mismo amor que Cristo ha tenido. Si hablamos de desaparición nuestra, también tenemos que hablar de la desaparición de cualquier otro honor humano. Eso quiere decir que si yo estoy frente a la asamblea, si presido una celebración, por ejemplo, ese diácono que está presidiendo y celebrando el bautismo, o que está siendo el testigo para un matrimonio, él no está ahí en razón de ningún título humano. Todos tus títulos, todos tus pergaminos, todas tus credenciales, toda tu experiencia, todo tú, quedan entre paréntesis. Tú puedes ser doctor en teología. Tus bautismos son tan bautismos como los que haga el humilde diácono que con gran dificultad logró llegar hasta ese punto. Realmente toda soberbia tiene que doblegarse, toda arrogancia tiene que doblegarse. Yo estoy aquí no porque sea el canciller, el vicario, ni siquiera el obispo. No, estoy aquí como un servidor. Y mi trabajo en este bautismo es desaparecer. Y mi trabajo en este matrimonio es desaparecer. Y mi trabajo en esta unción de los enfermos, mi trabajo es desaparecer. Ese es mi trabajo. Que la gente se quede con Cristo. Ese es mi trabajo. Eso es lo que yo he de buscar. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido dos cosas sobre ser servidor. Servidor es el que da el alimento para el camino y da el anticipo de la meta. Y en segundo lugar, servidor es el que propicia el encuentro y desaparece. Vamos para el tercer elemento, son 4. Esto está un poco más corto. No los veo preocupados cuando digo que está más corto el tema. Tercer elemento. Dice así: ¿qué es la liturgia? Seguimos haciéndonos esa pregunta. ¿Qué es la liturgia? Y encontramos otra respuesta. La liturgia es la desaparición de toda diferencia que no haga relación a la redención. Eso se llama teología de la carta a los Gálatas. Es la desaparición de toda diferencia que no haga relación a la redención. En la carta a los Gálatas encontramos la siguiente expresión de San Pablo. Y ahora sí estoy seguro que es la carta a los Gálatas, pero usted debe buscar el lugar. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos son uno en Cristo Jesús.
¿Y eso qué quiere decir? Que desaparecen todas las distinciones salvo aquellas que tienen que ver con la redención. Hay que saber entender esa frase de San Pablo. Y entonces, ¿qué somos nosotros de acuerdo con esa frase? Ya la vamos a explicar más. ¿Qué somos nosotros de acuerdo con esa frase? Nosotros somos los servidores de la verdadera fraternidad. Ese es el tercer elemento. Primer elemento, somos los camareros que llevamos el alimento para el camino, que es la entrada, el aperitivo de la meta. Segundo elemento, somos los que propiciamos el contacto y después desaparecemos. Tercer elemento, ¿qué somos nosotros en la liturgia? Somos los ministros de la verdadera fraternidad. Ministros de la verdadera fraternidad. ¿Por qué hablamos de verdadera fraternidad? Porque en la liturgia desaparecen todas las distinciones, todas, excepto las que tienen que ver con la redención. En la liturgia desaparecen todas las distinciones, menos las que tienen que ver con la redención. Expliquemos esa frase en sus dos partes. Desaparecen todas las distinciones. Es lo que dijo San Pablo. Ahí no interesa. Yo siempre pienso en una misa, por ejemplo, en la catedral, porque allá llegan todos. Qué hermosura ver cómo en esa catedral se reúne gente, desde los más pobres hasta los más ricos, desde los más ignorantes hasta los más cultos, desde los que tienen mayor preparación y conocimiento hasta aquellos que apenas saben un poco más de persignarse. Pero ahí están todos. Las distinciones desaparecen, todas. Por eso, lo único que interesa en la asamblea es: somos redimidos. Es lo único que interesa. Lo contrario a esa actitud es lo que denuncia el apóstol Santiago y es lo que se llama acepción de personas. En la carta de Santiago hay un regaño, ¿no? Dice en la carta de Santiago: ¿qué pasa en las asambleas de ustedes? Llega un rico y le dicen: por favor, prosiga, doctor, tráigale algo ahí, un vasito de agua, un tinto, alguna cosa para el doctor que vino. Llega un pobre y le decimos: siéntate por ahí o quédate de pie. Esto lo denuncia el apóstol Santiago en su carta. Eso se llama acepción de personas. Mire, a la liturgia todos llegamos con un solo título. Un título que tiene dos palabras: pecador redimido. Es el señor presidente de la República, pecador redimido. Es un mendigo sin techo, pecador redimido. Es el único título que interesa ahí. Todos llegamos con el mismo título colgado al cuello o puesto en nuestra solapa. No hay más títulos, ahí no interesa nada más. Pecador redimido, eso es lo único que nosotros tenemos en la liturgia. Y es muy importante que en nuestras liturgias se note que nosotros amamos a la gente de ese modo. Nuestra predicación, nuestra actitud, nuestro cariño, nuestra manera de hacernos entender por todos son un tributo a ese hecho maravilloso, que todos tienen el mismo título: pecador redimido. Si usted tiene una asamblea, sobre todo una asamblea tan diversa como la que puede haber en una parroquia o en la catedral, si usted tiene una asamblea bien diversa y usted empieza a hablar únicamente para los que tienen grandes estudios universitarios, usted está excluyendo al pobre. Usted está marginando al que no ha pasado de una escuela primaria. Usted está maltratando a esa persona. Usted tiene que hablar, si en la asamblea hay de todos ellos, procure, uno no lo logrará siempre, pero por lo menos en la intención, procure hablar de manera que a todos les pueda llegar. Procure que su actitud, su gesto, su cariño, su mirada, todo esto que nos vive diciendo el Papa, que él lo resume en la expresión olor a oveja. Procure usted que su actitud sea esa, que todos se puedan sentir amados, acogidos, todos se puedan sentir importantes.
Hace unas semanas estuve en un congreso de la misericordia en la ciudad de Puebla, en México. Uno que fue obispo de esa ciudad, muy querido, muy recordado por la gente allá, presidió la Eucaristía de apertura del congreso. La gente lo quiere mucho. Hermanos, no les voy a mentir, ya me pareció exagerado incluso a mí. La procesión de entrada, media hora, es que no fue menos. Porque la gente se lanzaba a darle un abrazo al obispo, le toman el anillo, se lo besan, ese cariño. Y él realmente fue un testimonio para muchos de nosotros, el hombre de todos, El abrazo igual, allá estaba el gobernador, el abrazo para el gobernador, el abrazo para el alcalde, si va el alcalde, el abrazo para la señora que financió todo el escenario, no sé cuántos miles de pesos mexicanos allá metidos. Abrazo para la señora que por supuesto utiliza un perfume muy elegante. Abrazo para la viejita que tal vez no tiene el mismo perfume elegante, tal vez no tiene el mismo aroma. Eso no importa. Esa es la liturgia es eso, que usted vea toda la asamblea y usted diga, todos pecadores redimidos, todos. Ojo, el título tiene dos palabras, pecador redimido, o sea que entra el elemento de la redención. Y eso quiere decir que si recibimos a los pecadores, que por supuesto los recibimos o porque ya en ellos ha obrado con fuerza la redención, o porque están en camino hacia esa redención. Por eso dijimos, la única distinción proviene de la redención, del orden de la redención. Aquí no hay distinciones del orden de la creación. Aquí no hay distinciones del orden de la historia personal de la gente, de qué familia son, tienen plata, no tienen plata, ayudan mucho a la parroquia, no ayudan, son jóvenes groseros y rebeldes, son jóvenes dóciles del coro. Esas no son las distinciones que importan. Pero cuando nosotros decimos que aceptamos, y claro que sí aceptamos al pecador, cualquiera que sea su pecado, tampoco le ponemos corona a los pecados. Si no tienen corona los títulos académicos, si no tienen corona, ni mucho menos las aristocracias o las clases sociales, tampoco tienen corona los pecados. Eso quiere decir que si tú vienes como pecador, pues vas a escuchar cosas duras con respecto al pecado, que no son cosas contra ti, son cosas contra tu pecado. Entonces, si tú eres un mafioso, prepárate porque vas a oír cosas duras y feas, pero no son contra ti. No es rabia contra ti, es rabia contra el pecado que te hace daño en primer lugar a ti. Entonces, si tú eres mafioso, no esperes oír cosas bonitas en la liturgia, oirás cosas duras. Porque tu único título es pecador redimido, y si eres pecador redimido, parte de la obra de la redención es lo que dice el Salmo 103, Él aparta de nosotros nuestros delitos, como dista el oriente del ocaso, Él aparta de nosotros nuestros delitos. Entonces ya lo dijo San Agustín, duro con el pecado, suave con el pecador. Detestamos el pecado, amamos al pecador. Entonces, si llega el narcotraficante, si llega el mafioso, si llega el explotador, si llega el que está explotando al pobre, que no espere palabras bonitas, oirá cosas duras, pero esas cosas duras son también amor a él, porque él también es pecador redimido. Lo mismo vale para los pecados sexuales. Hoy hay una cierta tendencia, de eso vamos a hablar en nuestra última charla, la tercera. Hoy hay una cierta tendencia a ponerle corona a ciertos pecados sexuales. Se han vuelto pecados intocables. No señor, aquí hay para todos. Y ese tiene que ser usted, porque si usted ataca con fuerza los pecados de la mafia y ataca con fuerza la injusticia social, pero en cambio, ya cuando llegan los temas de las perversiones sexuales y de los adulterios, ya usted baja el tono y dice, pues sí, son situaciones complejas. Cuando usted está hablando de la explotación de la gente, al obrero,
usted dice, son situaciones complejas, habría que ver mucho y hacer un gran discernimiento. Hacer un gran discernimiento cuando se le está robando a la gente el sueldo. Hacer un gran discernimiento cuando el presupuesto se está quedando en el bolsillo de unos poquitos. Usted diría, vamos a hacer un largo discernimiento. No, usted levanta la voz y usted denuncia. Pues ya que tiene voz para denunciar esos pecados, que no se le baje el volumen para denunciar los otros pecados. Entonces los otros pecados también hay que denunciarlos. De eso vamos a hablar en la última parte, cuando hablamos de que somos servidores de caridad y por lo tanto de justicia. Porque es que hay una cosa muy curiosa en el ser humano, y es que cada uno de nosotros tiene pecados que le fastidian especialmente y otros pecados que no le parecen tan graves. O sea, uno tiene una cierta tendencia a ser injusto en la valoración de los pecados. Hay algunas cosas que uno tiende a valorarlas como muy duras y otras uno no le pone tanto problema. Entonces, por ejemplo, yo conocí un padre que él era agresivo, casi me atrevo a decir, agresivo, durísimo, con todo el tema de los amuletos, los horóscopos, la brujería, el espiritismo. Mire, ese hombre se paraba, se descomponía, hacía oraciones de poder, arrojen esa basura, eso viene del demonio. No sé. Bueno, tipo bien, realmente fuerte. Pero ¿son esos los únicos pecados de la gente? No. Hay pecados de injusticia también. Luego estuve también en un grupo de oración hace unos años, un grupo de oración mariano, y allá solo se mencionaban dos pecados: el descuido con la misa, sobre todo con la misa dominical, y los problemas sexuales, especialmente el aborto. Estamos todos de acuerdo en que el aborto es un crimen abominable, por supuesto, estamos todos de acuerdo. Pero resulta que ahí, que era un grupo de cierta clase social un poquito alta, nunca se mencionaba nada social, nada. Ahí nunca aparecía ninguna injusticia. Ahí la palabra explotación jamás aparecía. Y todos sabemos que hay mucha injusticia en un país como este. Entonces fíjate lo importante que es la liturgia. La liturgia tiene que ser el gran ecualizador. La liturgia tiene que ser ese lugar donde nosotros mostramos que ante Dios solo tenemos un título, y el título es pecador redimido. Y eso significa que nosotros en la liturgia le tenemos que quitar, tenemos que derribar toda corona. Ningún pecado tiene corona, ninguno. Ni los pecados de superstición, ni los pecados de sexo, ni los pecados de dinero, ni los pecados. Y por eso el sacerdote, tanto en la predicación como en su actitud general en la liturgia, tiene que mostrar eso. Ha de mostrar en la celebración de los sacramentos que lo que le duele y le preocupa por encima de todo es eso. Dios está siendo ofendido por el pecado, cualquiera que sea el pecado. Y por eso continuamente uno tiene que revisarse. Porque les repito, cada uno de nosotros tiene sus ciertos temas. Y uno vuelve sobre ciertos temas y otro los va callando. Los va callando y los va callando. Entonces hay padres y hay diáconos y hay misioneros que se concentran en nueva era. Son los especialistas de la nueva era y todos hablan en contra de la nueva era. Tiene razón, es una cosa horrible, pero no es el único problema. Otros solo hablan de problemas de pareja y así sucesivamente. Procure usted pensar una cosa: soy servidor del Señor para el bien integral de este pueblo. Y el bien integral es el bien en todo el sentido de la palabra. Soy servidor en todo el sentido de la palabra. De manera que nadie en mi asamblea se sienta con corona y nadie en mi asamblea se sienta excluido. Podemos sintetizar este punto ahí. La asamblea litúrgica debe caracterizarse porque nadie se siente con corona y porque nadie se siente excluido. Ni privilegios ni exclusiones. Ni privilegios ni exclusiones. Ahora hay algunos que quieren ponerle privilegios a ciertos pecados.
Repito, sobre todo las cuestiones sexuales y particularmente las cuestiones homosexuales. Como quien dice, ese tema se vuelve intocable, intocable. Respeto, respeto y respeto. A la persona la respetamos, pero el pecado hay que mostrarlo. Y si le llega un mafioso, también va a decir respeto, respeto y respeto. No, ahí usted sí denuncia. No es justo, no es justo. Pecado es pecado, hermano, pecado es pecado. Y ahí necesitamos, por supuesto, una verdadera formación antropológica, porque no se trata simplemente de difundir prejuicios, no se trata de difundir prejuicios, pero tampoco se trata de ser cómplices. No se nos olvide que sociedades cristianas, nominalmente cristianas, durante siglos, prácticamente siglos, justificaron la esclavitud. Imagínense que los pastores, había casi 0 católicos en esa época en Estados Unidos, pero los pastores cristianos del sur de Estados Unidos en el siglo XIX decían: mejor que estén estos esclavos aquí recogiendo algodón, esclavos casi todos ellos morenos, negritos, traídos del África. Mejor que estén estos morenos aquí recogiendo algodón, porque por lo menos pueden saber del Dios vivo y saber de Cristo y no estar adorando allá sus brujerías en el África. Están mejor aquí. Y así se justificaba la esclavitud. O sea, se le había puesto corona a ese pecado. No. Ningún pecado con corona, ningún pecador excluido. Y desde el momento en que la persona entra a la asamblea litúrgica, desde ese momento solo tiene un título. Ni siquiera es porque sea mi hermano, mi hermana, mi primo, mi amigo de infancia. Yo se los digo por experiencia, a veces las celebraciones litúrgicas más difíciles son con las personas que lo conocen mucho a uno. Porque a veces la gente espera que uno aminore el tono. Usted ya ve que yo a veces grito un poquito, pero solo un poquito. La gente espera que uno aminore el tono, que uno sea más sosegado. Y resulta que no, nosotros tenemos un encargo delante de Dios. Y lo que hay que denunciarlo, hay que denunciarlo. Para bien de la misma gente. Para bien de la misma gente. Entonces, ese es el tercer elemento. Llevamos 3. Repasemos, que estos sumarios son buenos. El primer elemento era que nosotros como servidores en la liturgia somos camareros, que tenemos que llevar el alimento. A mí me gusta la expresión de camarero porque el camarero no es el cocinero. ¿Dónde se cocinó ese pan? Dice Santa Catalina de Siena: el fuego del amor de Dios en el horno de la cruz cocinó el pan del cielo, horneó el pan del cielo. Entonces el horno y cocina fue la cruz, y el pan que se cocinó es el mismo Cristo. Entonces nosotros somos camareros que llevamos ese pan, que presentamos ese pan al pueblo de Dios, como alimento, pero también como anticipación. Segundo punto, como servidores somos propiciadores del contacto. Contacto, que la gente se encuentre con Cristo, que se encuentren con Él, que se encuentren con Él, que puedan experimentar toda la fuerza, la luz de su amor, pero también las exigencias de ese amor. No volvamos el amor solo manjar blanco o arequipe o dulce de caramelo, como lo llames. No volvamos el amor simplemente miel que empalaga. No, el amor es dulce, pero el amor también exige. Entonces, queremos que la gente tenga contacto con el amor de Cristo. Dulcísimo amor, que sin embargo es también exigencia. Es también exigencia. Y la gente tiene que experimentar eso. Me encontré con Cristo y, como dice la canción antigua, me dejó inquieto.
Me dejó inquieto, no me dejó donde estaba. Frase favorita de este servidor de ustedes: Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Por favor, no vuelvan a Cristo solamente. Él te acepta, Él te acepta. Él te acepta, Él te hizo así, Él te acepta. Cristo te acepta como eres, pero no te deja donde estás. Te pone en camino. Y mire los evangelios y verá que Cristo no dejó a la gente donde la encontró. ¿Qué tal que Cristo le hubiera dicho a la adúltera: yo entiendo que tu corazón es peregrino. Yo entiendo que tu corazón es peregrino, pero ánimo, ánimo. Ya llegará el que es. Eso no fue lo que le dijo Jesús. La puso en situación de arrepentimiento, ¿no? Eso tenemos que hacer nosotros. Si tu palabra no lleva, si tu testimonio no lleva, si tu liturgia no lleva a que la persona dé un paso, no hables de contacto. Fue contacto contigo, tal vez. Fue contacto con tu teología, pero no fue contacto con Cristo. El contacto con Cristo es dulcísimo, reconfortante, sanador, pero también liberador. Y si rompe tus cadenas, te pone en ruta de santidad. Entonces era el que, el segundo era, ¿no? El tercer punto es el que hemos visto aquí: ministros de la verdadera fraternidad. ¿Qué significa esa frase? Significa que nosotros estamos llevando a la gente. ¿A qué los estamos llevando? A la verdadera fraternidad. ¿Y la verdadera fraternidad cuál es? Pecador redimido. No necesito, si estamos tú y yo en una liturgia, no necesito saber ni cuáles son tus títulos, ni cuál es tu presupuesto, ni cuánto pagas de impuestos. No necesito eso. Sé que tú eres un pecador redimido. Es impresionante cómo se mete en el pueblo de Dios una idea como de cierto elitismo, cierta clase. Yo no sé qué es lo que se mete. Yo colaboro cuando estoy en Bogotá los viernes, que no va a ser este caso de hoy. Cuando estoy en Bogotá los viernes, yo colaboro allá con un grupo de oración que se reúne en mi convento, se llama Familia Espiritual. A veces va un buen número de personas. Hemos contado hasta más de 100 en ocasiones. Bonito. Hay oración, hay adoración al Santísimo, hay Eucaristía de primer viernes. Realmente es una cosa que yo amo mucho. Bueno, y me parece, cuando termina la reunión es muy frecuente que la gente se acerca, claro, a saludarlo a uno. Mire, padre, te presento a tal persona. Y a mí me llama la atención la gente que cuando le va a presentar a uno a alguien empiezan con los títulos, ¿no? Los títulos. Padre, le presento a don Ricardo Pérez Gualteros, gerente regional de no sé dónde. O sea, ¿qué esperan? Que uno diga: mucho gusto, señor gerente, qué bueno, nos honra usted con su presencia. Tenemos tan metido eso, ¿no? Va por delante el título, va por delante el puesto, va por delante el poder. ¡Qué fastidio! Ese no es el cristianismo. La única presentación que debería hacerse en una asamblea cristiana es: padre, le presento a don Ricardo Pérez Gualteros, pecador. Bueno, redimido, complételo, ¿no? Pecador redimido. O en camino de redención, pecador en camino de redención. Esa es la presentación que hay que hacer. Nadie debe llegar con título, ni con ínfulas, ni con nada. La única diferencia es la diferencia de la redención. Pasemos al cuarto y último punto. Nuestro cuarto punto es: nosotros somos ministros, servidores, por lo tanto, ¿no? Nosotros somos ministros de la gracia celestial. La gracia celestial, el cielo. Cielo. Eso suena raro, cielo.
¿verdad? Entonces usted ayuda para llegar al cielo. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, aquí este señor con su pantalón desgastado de arrodillarse, yo me imagino que es eso, ¿no? La adoración. O sea, una parte es la adoración y otra parte el peso. Bueno, en todo caso, oiga, nosotros somos ministros del cielo, ¿verdad? Somos ministros del cielo. Yo cuando digo estas palabras me acuerdo siempre de un sacerdote al que quise muchísimo y le debo muchísimo porque fue prácticamente el párroco del tiempo de mi infancia, de mi adolescencia. Usted sabe que uno en esos años uno es muy impresionable, a uno lo marca mucho, ¿no? La gente que uno conoció de niño, de adolescente. Yo hago aquí memoria de un sacerdote del que tengo el mejor de los recuerdos, nos dio mucho testimonio en la parroquia y en particular en mi familia. Se llamaba este buen hombre, este buen cura diocesano, se llamaba Jaime Hoyos Sáenz. Buen recuerdo tengo de él. Era una persona más bien tímida, no era una estrella, ni de la predicación, ni de nada. Un hombre sencillo, pero yo creo que mucho de lo que hemos tratado de decir hoy se aplica a él precisamente por eso. Él era de los que desaparecía. En la confesión solo le interesaba que uno se encontrara con Jesucristo. Y así en todos los sacramentos, singularmente en la Eucaristía. Tengo ese recuerdo muy hermoso de él, como en toda exposición del Santísimo, en los Jueves Santos o en la misma celebración cotidiana, él escondía, literalmente escondía su rostro cuando iba a mostrarnos a Jesús. Eso me pareció siempre muy bello, me marcó. Bueno, pero a lo que voy con este padrecito es que él alguna vez en una conversación de mucha confianza habló sobre su propia vocación, cosa que era rara porque ya les dije, era una persona tímida. Entonces él me dijo, no sé, me acuerdo ahora si había más gente, me dijo: durante un tiempo yo estuve dudando entre si ser médico o ser sacerdote. Yo tenía claro que yo quería servir a la gente y sabía que el médico puede hacer mucho bien y sabía que el sacerdote puede hacer mucho bien. Hubo dentro de mí una cierta duda, comenta el padre Jaime Hoyos, que Dios tenga en su gloria. Hubo dentro de mí una cierta duda, pero la duda se me acabó el día que tuve este pensamiento. El médico ayuda hasta la muerte y se devuelve. El sacerdote ayuda hasta la muerte y más allá de la muerte y para siempre. El objetivo último de toda la actividad pastoral es el cielo. Eso se nos está olvidando. Por eso lo traigo hoy aquí. Nosotros somos ministros de la gracia celestial, somos ministros del cielo. He tenido ocasión de prestar algunos servicios pastorales en España, en Irlanda, en Inglaterra. Y me he dado cuenta que en esos lugares de Europa, y seguro que en otros lugares también, tiende a evaluarse la labor de la iglesia solamente en términos humanitarios. Lo que el Papa Francisco ha criticado, se mira a la iglesia como una ONG. Es decir, la iglesia vale porque soluciona problemas humanitarios. Todos conocemos lo que está sucediendo con los migrantes, muchas veces en actos de desesperación a través del Mediterráneo. Y todos sabemos que la labor de la iglesia ha sido heroica en muchos casos con esos migrantes, y eso se valora. Entonces la iglesia vale porque ha repartido 1.100.000 mantas a migrantes. La iglesia vale porque ha recibido en albergues a más de 60.000 personas. Esa es una cifra de hace ya bastante tiempo. Más de 60.000 personas en las costas, qué sé yo, de Italia o de España o de lo que sea. La iglesia vale porque
ofrece abrigo en el invierno en Inglaterra a no sé cuántas personas. Entonces, eso se nos va metiendo, hermanos. Se nos va metiendo la valoración únicamente material, la valoración únicamente en términos, casi me atrevo a decir, económicos. Es decir, el presupuesto que tiene la iglesia en un maravilloso banco de alimentos en Bogotá. Ese es uno de los bancos de alimentos más grandes de América Latina, el banco de alimentos que hay en Bogotá. Yo conocí al sacerdote que dirigió esa obra durante muchos años. Realmente uno se queda asombrado lo que hizo este bendito sacerdote. Qué cosa tan hermosa, no le quito ningún mérito. Desde aquí lo saludo y lo felicito. Y él lo hizo siempre con un espíritu profundamente sacerdotal, pero muchas personas leen y miden a la iglesia por el tamaño de esas bodegas. Están pasando por el banco de alimentos, están pasando 4.5 toneladas de alimentos mensuales. Impresionante, bien, oye, bien, eso, bueno. Estamos educando 3.800 niños en las instituciones de tal diócesis. Precioso. Todo eso es necesario, pero todo eso es mediación. Todo eso es mediación, todo eso es camino. Porque el propósito último, ¿cuál es? Juan capítulo 17. Quiero que estén conmigo donde yo esté. Y en eso el sacerdote está por encima de toda otra labor, de todo otro servicio, de toda otra profesión. Nuestro propósito en la liturgia es un propósito celestial. Nosotros en la liturgia somos ministros del cielo. ¿Y eso qué significa? Significa que damos la gracia que proviene de Dios Padre. Y significa que nosotros alimentamos el ansia de cielo en la gente. Es posible que alguno de los aquí presentes u otra persona que escuche estas palabras diga: oiga, pero eso no es como huir de los problemas de esta tierra, todo ese cielo. ¿No se parece mucho a lo que durante mucho tiempo se le dijo a los pobres? Tranquilos, mis hijos, ustedes aquí sufren y la pasan mal, pero después, allá en la gloria del cielo, mis hijos, allá sí la van a pasar bien. Aquí sufren, pero tranquilos que luego van a estar bien. No, yo no hablo del cielo como un pretexto para la mediocridad de nuestro servicio a la justicia. De eso vamos a hablar, les dije, en la siguiente charla, con el favor de Dios. El cielo no es un escape de la tierra, pero hay muchos que lo sienten de esa manera. Por eso en mi época empezaron a surgir unas versiones del Padre Nuestro que le mejoran la plana a Jesucristo. O sea, a Cristo le quedó mal hecho el Padre Nuestro. Entonces vamos a corregírselo. Padre nuestro, tú que estás ¿en dónde está? En los que aman la verdad. Porque es que el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, no, tache cielo, ¿qué cielo ni qué cielo? Aquí en la tierra. Padre nuestro, me acuerdo esa época en que tenía mucha fuerza la teología de la liberación. Padre nuestro, que estás en los que luchan, que estás en los que se comprometen, que estás en los que hacen un cambio. Padre nuestro, que estás cercano a los pobres. Padre nuestro, que estás en todas partes menos en ese cielo. De verdad hay que mejorar el Padre Nuestro, hay que cambiarle la escritura al Padre Nuestro, ¿o será que no lo hemos entendido? Bueno, permítanme, queridos hermanos, llegando al final de esta predicación, permítanme que hagamos una pequeña catequesis sobre el cielo y por qué no hay nada más liberador que el cielo. Para esto nos ayuda grandemente el profeta Daniel. Si usted recuerda, el profeta Daniel presenta una serie de visiones. Precisamente las vamos a leer
en estos días últimos del año litúrgico se leen algunas de esas visiones del profeta Daniel. En esas visiones, por ejemplo, el profeta presenta una sucesión de imperios. ¿Te acuerdas que aparecen en figura de un oso, de un tigre, de un león? Los imperios de este mundo finalmente se convierten en fieras y en monstruos homicidas. Los imperios de este mundo finalmente se convierten en enemigos del hombre. Los imperios de este mundo son creaciones del hombre que se vuelven contra el hombre. En cambio, ¿cuál es la imagen del Hijo del Hombre? Esa imagen usted sabe que viene del profeta Daniel. Cristo la toma, la hace suya, pero usted sabe que esa imagen viene del profeta Daniel. ¿Y de dónde viene el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, el único que tiene rostro humano, es el que viene del cielo. Entonces, ¿qué significa el cielo? El cielo en ese y en otros contextos significa el designio eterno de amor y salvación de Dios. Designio eterno de amor y salvación de Dios, que está por encima y es victorioso frente a todos los imperios de esta tierra. Es decir, los imperios de esta tierra tarde o temprano se vuelven leopardos de garras afiladas, se vuelven osos crueles que trituran, se vuelven tigres y leones que descuartizan. Los imperios de la tierra, los imperios que salen de nuestras manos, se vuelven contra nosotros. Esa es una verdad bíblica de máxima actualidad. Mire usted cómo están los sistemas políticos y económicos. Mire usted en qué se vuelve el comunismo, que supuestamente iba a rescatar a los pobres. ¿Qué se volvió el comunismo en la Unión Soviética? Millones y millones de muertos, millones y millones de desaparecidos y torturados, opresión asfixiante sobre generaciones enteras de seres humanos. Entonces nos volvemos capitalistas. ¿Qué se vuelve el capitalismo, por Dios? Que lo vende todo, hasta crear vientres de alquiler, hasta vender pedazos de fetos abortados, como hace Planned Parenthood. ¿Qué se vuelve el capitalismo? ¿No es verdad lo que dice el profeta Daniel? Que los imperios de esta tierra todos terminan volviéndose homicidas. Entonces, hablar del cielo, ¿qué es? Hablar del cielo es hablar de la supremacía y de la majestad y de la soberanía de Dios por encima de todos los imperios de esta tierra. Proclamar que Dios sigue siendo Dios y Dios es el único que merece honor y gloria por encima de todos los imperios de esta tierra. Eso es lo que significa el cielo. Entonces, la declaración de Cristo, Padre nuestro del cielo, Pater Gemón, Joentois Uranois, el verbo no aparece, no dice Joestín, Entois Uranois, sino dice Joentois Uranois, que se puede traducir entonces como Padre nuestro que estás en el cielo o Padre nuestro del cielo. ¿Qué significa ese Uranos o ese Uranoi? ¿Qué significa ahí? ¿Qué significa? Indica la soberanía y majestad de Dios que está por encima de los imperios homicidas, porque todo imperio se vuelve homicida. Los imperios de esta tierra, los sistemas políticos de esta tierra, los sistemas económicos de esta tierra, los sistemas ideológicos de esta tierra terminan volviéndose contra el hombre. Proclamar que nuestro Padre es el Padre del cielo es proclamar al mismo tiempo que Él es distinto y superior a todos esos imperios. Pierde demasiado el Padre nuestro cuando le quitamos eso. Hablar del Dios del cielo es hablar del Dios que es distinto y superior a todos los intereses de esta tierra, que por su egoísmo y codicia, estas palabras le suenan familiares a los diáconos con nuestras predicaciones de ayer, que por su egoísmo y codicia terminan destruyendo al ser humano. Entonces, ¿qué significa ser ministros de la gracia celestial? ¿Qué significa ser ministros del cielo? Significa que cada liturgia
es una proclamación del reinado de Dios por encima de todo principado y potestad, por encima de todo sistema ideológico, por encima de todo sistema de gobierno. Recordar a nuestro pueblo que en primer lugar son de Dios y son para Dios es recordarles una dignidad que ningún comunista podrá arrebatarles. Es recordarles una dignidad que ningún capitalista podrá arrebatarles. No importa lo que te diga el fascismo, el comunismo, el capitalismo o cualquier sistema político, ideológico o económico, no importa lo que te diga. El día que tú, como diácono, como sacerdote, le dices a ese hermano que participa en la liturgia, el cuerpo de Cristo, y esa persona recibe el cuerpo de Jesús y se alimenta de Cristo, ese Cristo dentro de su corazón le grita su dignidad inalienable, indestructible. La liturgia le está recordando: no importa lo que te diga el gobierno, no importa lo que te diga el capitalista, no importa lo que te diga el economista, no importa lo que te diga el mundo, esto eres tú, esta es tu dignidad, este es tu llamado. Por eso, la proclamación del cielo, la proclamación de nuestra vocación definitiva, que es vocación celestial, esa proclamación es lo más liberador que hay. Es lo más liberador que hay. Fíjese usted una cosa. Allí donde ha llegado el comunismo, en lugares de ascendencia cristiana, los cambios o ya han sucedido o están sucediendo. En los países sin la semilla del cristianismo, no vemos cuándo se va a acabar eso. Mire usted Corea del Norte, mire usted China. Eso está ahí trancado y sellado. En cambio, mire los países de ascendencia cristiana, de historia cristiana, usted se da cuenta que, claro, pueden caer bajo la idolatría comunista, que es una idolatría, o bajo otras idolatrías, pero el cristianismo va levantando, va levantando. Ya sucedió en la Unión Soviética. 2 millones de personas había esta semana, no me acuerdo el día exacto. 2 millones de personas en las calles de Polonia, 2 millones. ¿Y qué sacaban? Su bandera roja y blanca de Polonia y las imágenes de Cristo Rey. Es que alimentarte de Cristo y saber que tú estás hecho para Cristo y saber que Cristo dice: yo te estoy preparando una morada y cuando la tenga lista vuelvo por ti. Saber que ese es tu destino, que esa es tu casa y que esa es tu patria, eso no te lo quita ningún comunista, ningún capitalista, ningún sistema ideológico. Eso no te lo quita nadie. Cada vez que le damos a nuestra gente la gracia propia de la liturgia, les estamos recordando su dignidad indestructible, inalienable. Nadie te puede quitar esto. Así fue como venció el cristianismo al Imperio Romano. Tardó siglos, ¿no? Pero así fue como venció el Imperio Romano. Cada uno de los que comulgaba, si fuera en la oscuridad húmeda y fría de una catacumba, cada uno de los que comulgaba sabía: yo valgo, yo valgo. Y el emperador no es Dios. Yo valgo y el emperador no es Dios. Cuando nosotros damos a comulgar el cuerpo de Cristo, ese es el mensaje que está recibiendo nuestro pueblo. El capitalismo no es Dios. El dinero no es Dios. El poder no es Dios. Solo Dios es Dios. O como dicen los de Lazos de Amor Mariano, recordando la antífona de San Miguel: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Eso es la liturgia. La liturgia es la proclamación: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y eso le devuelve la dignidad a las personas. Y en eso son todos iguales. Último resumen. Entonces fueron 4 puntos, ¿no? Entonces el primer punto es: nosotros somos camareros. En la liturgia somos camareros que servimos el alimento y un anticipo de la meta. En segundo lugar, dijimos que ¿qué? Que nosotros somos
gente que propicia el encuentro y desaparece. Nos toca ser humildes, tenemos que ser humildes, porque la gente necesita de Cristo, no necesita de mí, necesita de Cristo. Por consiguiente, como yo tengo que desaparecer, jamás diré mi misa. No es que yo así celebro la misa, yo celebro así. A mí como me fastidia el capricho en esas cosas. Hay un grado, por supuesto, de flexibilidad, no somos robots. Al celebrar la misa no somos robots, claro que no. Pero cómo me fastidia esa cosa de que la gente por su cuenta y riesgo empieza a quitar cosas, a agregar cosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué vas a hacer eso? Nosotros tuvimos un padre muy inteligente y muy preparado, ya murió, él era extranjero, y entonces la dicha de él era inventarse prefacios. Él consideraba que había venido a esta tierra para dotar al planeta de nuevos y nuevos prefacios. Ese era su objetivo en la vida. Pero entonces, usted no se imagina lo difícil que era celebrar con ese señor. Eso era terrible. Porque uno nunca sabía, porque como además era extranjero, español era su segunda o tercera lengua. Entonces él empezaba, el prefacio sí lo empezaba igual. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y de ahí en adelante a volar por instrumentos. Ahora, ¿para dónde irá a coger este Señor? Te damos gracias, Señor, porque en tu inmensa providencia has querido que nos reunamos en este día después de que Jeffrey cumplió años. Y salía, entonces uno estaba con una angustia porque uno no sabía si iba a poder acabar la frase, si iba a decir una herejía, ahora con qué va a salir, ahora con qué, ay. Santos, ay, ya nos salvamos esta noche. Además, sabe, hay una riqueza tan bella en la liturgia, tan bella. Cada vez hay más sacerdotes que sin ninguna justificación, porque no la hay, omiten ese gesto tan precioso de reconocer su indignidad en público. Después de que uno presenta el pan, presenta el vino, uno se inclina y dice una oración preciosa, que es una oración de humildad, y después uno se lava las manos. Ese lavarse las manos es reconocer ante todos, yo soy indigno. Pero no, cada vez más sacerdotes omiten eso, no es bueno. Y si lo ven aquí en el seminario, entonces háganle corrección fraterna, vayan 20 o 25 y háganle corrección fraterna. No, ¿verdad? No es bueno, es que no es bueno estar uno haciendo eso. Otra cosa que sucede, hay sacerdotes que parece que les descuentan del sueldo las bendiciones. Yo tengo que llamar hoy voy a llamar a Monseñor Oscar Urbina y le voy a preguntar: Monseñor, ¿usted le descuenta a los sacerdotes lo de las bendiciones? ¿Por qué digo eso? Porque hay sacerdotes que no dan la bendición cuando tienen que darla. Si vamos a hablar del pueblo de Dios, el pueblo tiene derecho a recibir las bendiciones propias de la liturgia. ¿Por qué se las quita? Por ejemplo, al final de las horas litúrgicas está mandado eso. Si preside la oración un diácono, el diácono puede bendecir. Si preside la oración un diácono, presbítero u obispo, dé la bendición. Pero entonces, por una especie de humildad, o yo no sé si es que le descuentan, repito, no dan la bendición, para no perder esa platica, no dan la bendición. Entonces terminan la oración como la debe terminar el laico o el no ordenado: el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Esa es una especie de self-blessing. Esa es una autobendición que es la propia de los laicos. Pero usted, como ministro ordenado, usted tiene el deber de bendecir. Usted tiene que bendecir. Entonces son pequeñas cosas, a veces son incluso más grandes que esas.
Un sacerdote de mi comunidad estuvo en otro país de Europa, y entonces, primera lectura de los escritos de Gautama Buda. Es una profanación. Estudie los escritos de Gautama Buda, saque tal vez una enseñanza moral donde usted quiera, pero la misa no es eso. Entonces, ¿y usted por qué le va a imponer eso a la gente? La gente tiene el derecho de alimentarse de la palabra de Dios, que es imposible de comparar con ningún otro escrito. La gente tiene derecho. Entonces, todas esas creatividades sacerdotales y diaconales, porque algunos van empezando desde el diaconado, todas esas creatividades diaconales y sacerdotales, en el fondo, ¿qué son? La singularización. Yo cuando veo eso en un diácono, me acuerdo del Sermón de la Montaña, porque Jesús habla de esta manera: habéis escuchado, pero yo os digo. Entonces, cuando empiezan esas creatividades litúrgicas así, yo siento que la persona está tomando como el lugar de Cristo. Habéis escuchado que hay que dar la bendición, pero yo os digo, no hay que darla. ¿Usted por qué se vuelve el Sermón de la Montaña? O sea, porque usted va a inventar eso. La liturgia no es suya, es de la iglesia, y usted está al servicio del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios tiene derecho. Bueno, ya me alargué, ya empecé otra vez el sermón. Entonces, el tercer paso, ¿cuál era? Usted era el que estaba diciéndome, ¿cuál era el tercero? Servidores de la verdadera fraternidad, porque el único título con el que la gente llega es pecador redimido. Y el cuarto, ministros de la gracia celestial. Uno no tiene que hablar todo el tiempo del cielo ni todo el tiempo del infierno, pero en el momento oportuno hay que recordar eso. Fíjese que la liturgia es tan bella que siempre nos conecta con el cielo antes de la consagración, ¿no? Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos y proclamamos a una voz el himno de tu gloria. Cielo, cielo. Recuerda que eso es liberador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.